Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Rafael Ramírez, quien fue presidente de la compañía estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, durante 10 años y también fue ministro de Petróleo venezolano por 12 años y hoy es un representante del chavismo y a la vez es un férreo opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por estar presente en France 24, señor Ramírez. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, señor Ramírez, usted estuvo al frente de PDVSA, la compañía estatal petrolera venezolana, durante 10 años y tanto desde la oposición como desde el oficialismo afirman que la crisis de la empresa comenzó bajo su presidencia y que también durante esos años hubo un manejo corrupto de los ingresos de la compañía. ¿Qué responde usted a estas acusaciones? Bueno, lo que pasa es que PDVSA es el centro del conflicto en Venezuela. Más propiamente habría que decir el petróleo, ¿no? La oposición siempre cuestionó la política petrolera del presidente Chávez, que yo fui su ministro durante 12 años, pero yo creo que pudimos mostrar al país evidentes triunfos, conquistas. Nosotros condujimos la nacionalización, fortalecimos nuestra empresa, la colocamos como la quinta empresa más importante del mundo. En el 2013, cuando yo entregué a la empresa petrolera, estaba entregando una empresa de 282 billones de dólares de activos, con una producción de 3 millones de barriles diarios de petróleo, y pudimos ingresar en mi periodo 500.000 millones de dólares para el desarrollo nacional. Y eso se palpaba, es decir, con Chávez teníamos un país en crecimiento, en equilibrio, sin conflicto. Lo que pasa es que Maduro se insistió en destrozar PDVSA, nos persiguió a todos, hay más de 100 gerentes de PDVSA presos, y la industria petrolera, si tú no haces lo que tienes que hacer, en cuestión de un año se viene abajo. Hoy día la producción es de apenas 1 millón de barriles, es decir, yo la dejé en 3, hoy es 1 millón, pedimos 2 millones de barriles diarios de petróleo, y en consecuencia el país no es sostenible, porque nosotros tenemos un modelo rentista petrolero que no se va a superar de la noche a la mañana. Necesitamos el ingreso petrolero y eso ha sido uno de los peores hechos, los mayores fracasos de Nicolás Maduro. Respecto a la corrupción, las acusaciones, bueno, se ha utilizado ese argumento para perseguir políticamente a los que nos oponemos a Maduro. Es muy fácil hablar de corrupción en un país donde ingresaban 162.000 millones de dólares cada año, y el tema aquí importante es que Maduro no tiene ni una prueba, no han mostrado ni una prueba en mi contra, pero como en el país no hay separación de poderes, bueno, no hay manera de defenderse, no ha habido un debido proceso, no hay justicia a la cual acudir a exprimir tus argumentos. Ahora, PDVSA tuvo un rol clave durante los años de gobierno de Hugo Chávez con los precios del barril históricamente a su favor y en un contexto de viento a favor, como suele decirse, a una coyuntura económica favorable. ¿Cómo explica que hoy partes de los venezolanos atraviesen esta crisis económica? Bueno, mira, primero que yo debo precisar que no es correcto del todo el argumento de que Chávez disfrutó con un precio del barril extraordinario. No es verdad. Nosotros en el 99 teníamos precios de $11 el barril. Hasta el año 2005 estuvimos en una banda 22-28 y solo disfrutamos precios muy altos entre el 2005 y el 2008. Porque era la crisis económica de los Estados Unidos. El promedio del barril de petróleo con el presidente Chávez ha sido $54 el barril, el promedio. El promedio de Maduro ha sido 64. Es decir, no se trata del precio del barril, se trata del mal manejo de la economía. Maduro no tomó las decisiones que tenía que tomar, no las tomó a tiempo, no hizo nada con la política cambiaria, no hizo nada con el desarrollo del sector no petrolero, se le vino el país encima, el país le quedó muy grande a Maduro y la muestra es que otros países petroleros, aunque hemos sufrido del vaivén típico de los precios del petróleo, no confrontan una crisis terrible como confrontamos nosotros. Ahora, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, recientemente nombró a directivos de PDVSA y de su filial en Estados Unidos, Citgo. ¿Cómo evalúa usted estos nombramientos? No, eso es ilegal, eso es absolutamente ilegal porque ellos están actuando en base a unas competencias que no tienen. Mira, aquí el mensaje debe estar muy claro. Nosotros estamos al borde de una guerra.
de una confrontación, o sea, una guerra civil o sea, una intervención. Los muertos los vamos a poner los venezolanos. Así es que nosotros debemos llegar a un acuerdo. Yo vi desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la guerra en Siria, la guerra en Libia, la guerra en Irak. Eso es un desastre. Ahorita todas las partes están haciendo lo que sea para mantenerse o llegar al poder, pero el país no es viable si no llegamos a un acuerdo. Más nunca se podrá imponer un modelo por sobre el cadáver de otro, de la otra mitad del país. Eso no es posible, no es viable. Si Guaidó gana o Maduro se mantiene en el poder, de todas maneras tenemos que confrontar una crisis profunda y tenemos que rescatar la gobernabilidad y el funcionamiento del Estado venezolano. Venezuela atraviesa una crisis particularmente aguda por estos días y usted fue muy cercano a Maduro, de hecho casi lo nombra vicepresidente económico en el año 2013. ¿Cuál es hoy su visión de esta crisis y de Maduro? Bueno, yo fui realmente muy cercano al presidente Chávez. Yo estuve 12 años de ministro de Petróleo con el presidente Chávez y 10 años de ministro de presidente PDVSA. Con Maduro estuve en el gobierno, bueno, el 2013 hasta mitad del 2014. Mira, yo creo que Maduro se ha desviado completamente de lo que ha sido el planteamiento chavista, el programa con el cual ganamos las elecciones del 2012 con el presidente Chávez. Es una persona que ha tenido un manejo muy inadecuado de la economía, del país, del gobierno del país. Muy intolerante, muy indolente con la situación del país. Y bueno, yo he advertido desde el mismo 2014 los errores que se estaban cometiendo. Me correspondió estar vicepresidente de Economía en un periodo de 6 meses y todas las recomendaciones que hice fueron ignoradas y las mismas me valieron mi salida del país. Me enviaron a las Naciones Unidas y después renuncié en el año 2017. Mencionaba usted recién a Juan Guaidó. ¿Qué análisis hace de la proclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela y también acerca del reconocimiento que tuvo por parte de la comunidad internacional? Bueno, yo le he dicho en mis artículos, yo escribo, soy articulista, tengo más de 100 artículos de política del país. Yo le he dicho, ambas autoproclamaciones son ilegales. Tanto Maduro es un presidente ilegal, puesto que condujo unas elecciones sin condiciones algunas, sin transparencia. De hecho, yo mismo me lancé como precandidato y me exiliaron del país. Pero también Guaidó, porque nuestra Constitución no contempla que tú vayas a una manifestación y te autoproclames. Entonces, ahorita nuestro país tiene un severo problema de legitimidad. Tenemos la situación absurda de tener 2 presidentes, tener 2 tribunales supremos de justicia, todo está duplicado. Y nosotros pensamos, y cuando hablo de nosotros hablamos del grupo de chavistas que no está con Maduro, nosotros pensamos que ni Maduro ni Guaidó. Tenemos una severa crisis que debe ser atendida por todo el pueblo, un proyecto de unidad nacional, y por eso creemos que deben convocarse a las elecciones para que nuestro pueblo decida y trabajar de conjunto para salir de este abismo que estamos, ¿no? Ahora, ¿qué cree que diría hoy Hugo Chávez sobre la actual situación de Venezuela y también sobre el comportamiento de Maduro? No, yo lo he dicho, Hugo Chávez, si el presidente Chávez estuviera vivo, primero hubiera destituido a Maduro de cualquier responsabilidad y creo que Maduro tendría que verse las caras con un juicio o una fuerte recriminación de Chávez. Pero segundo, el presidente Chávez, si estuviera en la calle como cualquier ciudadano o un militar, estaría encabezando una rebelión. A propósito del 27 aniversario, el 4 de febrero de 1992, yo comentaba que si el presidente Chávez estuviera ahorita en las Fuerzas Armadas, hubiera conducido una rebelión contra Maduro, porque las condiciones ahora son iguales o peores que las de 1992 que condujeron a la rebelión. Es un desastre y Chávez, estoy seguro que no lo hubiese apoyado. Ahora, usted rechaza al gobierno de Maduro y rescata al de Hugo Chávez. ¿Cuál considera que fue el legado de Chávez y qué cree que hizo Maduro con ese legado? Lo ha destrozado, porque los elementos fundamentales del legado del presidente Chávez hoy día están destrozados por Maduro.
Primero, el presidente Chávez nos dotó una constitución muy amplia, muy democrática, con el concepto de democracia participativa y protagónica. Con el presidente Chávez vivimos un momento de amplias libertades políticas y todo eso ahorita ha sido sepultado por Maduro. La Constitución es permanentemente violada. Luego, en el ámbito de nuestra política económica, el presidente Chávez rescató la industria petrolera, la nacionalizó y la puso al servicio del pueblo. Hoy Maduro no solamente la ha destruido, sino que la ha privatizado, igual que promete hacer Guaidó. Y luego el presidente Chávez se concentró en una economía al servicio de los más pobres de todo el país, del pueblo, y lo que ha hecho Maduro con nuestras garantías sociales ha sido un desastre. Somos hoy en día un país mucho más pobre y mucho más desigual que hace 20 años. Ahora, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Usted se encuentra en un lugar de Europa, pero no revela en qué lugar está. ¿Por qué? Bueno, porque soy perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro. He sido, bueno, objeto de la judicialización de la política. Es decir, han utilizado la justicia como un instrumento de persecución política y algunos chavistas están presos, otros estamos exiliados y por eso no puedo volver a mi país, lamentablemente. Ahora, para finalizar, usted confirmó que se postulará a la presidencia de Venezuela. ¿Cree que tendría el apoyo necesario para alcanzarla? Sí, sin lugar a duda. Creo primero, yo hago esa postulación que me han pedido algunos grupos porque creo en el juego político, el juego democrático. Mi primera señal es, hay que participar en un juego político, hay que abrir el cauce político, hay que discutir. Luego, si Maduro me da la posibilidad o Guaidó me da la posibilidad de volver al país a recorrer las calles, a reconstruir ese bloque histórico del chavismo, yo creo que el sector progresista, centrista del país puede aportar muchísimas soluciones y puede aportar muchísimo hacia el futuro del país. Claro que sí, lo haremos. Señor Rafael Ramírez, muchísimas gracias por haber estado presente en France 24 y a ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.